Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Se han conocido los datos que arrojaban las cifras del paro de este pasado mes de octubre, unos datos muy desesperanzadores, muy poco alentadores y una cifra muy preocupante en la provincia de Jaén. Tenemos que hablar de empleo, debatir sobre empleo, porque la mayor preocupación y ocupación que tiene la ciudadanía también de la comarca de La Loma, y lo vamos a hacer en todos y cada uno de los pueblos que componen esta comarca, esta demarcación. Comenzamos con el municipio de Baeza. Sobre empleo queremos debatir en esta localidad y conocer el punto de vista que sobre el tema o la luz que puedan aportar los partidos políticos. Vamos a debatir, no van a estar los concejales, van a ser personas de partido que nos cuenten cuáles son sus ideas, cuál es su visión de las circunstancias que tenemos actualmente y cómo piensan afrontarlas, enfrentarlas y buscarle una solución que cada día es más urgente y que la ciudadanía vemos también cada día más lejana. Van a ser los partidos políticos los que debatan, pero antes de entrar en este debate sí que queremos conocer cuál es el punto de vista institucional, las políticas que aplica o que ve el Ayuntamiento de Baeza y cómo se están llevando. Va a ser una introducción muy breve a partir de la cual va a arrancar este debate, y para hablarnos de ello, de la postura del Ayuntamiento con respecto al tema, tenemos con nosotros al concejal delegado del área de promoción y desarrollo, a Bartolomé Cruz. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Decíamos que es un tema preocupante y después de conocer las cifras de octubre, bueno, pues la ciudadanía se ha echado todas las manos a la cabeza, da pocos visos de esperanza, de vislumbrar un futuro relativamente cercano, que ya no decimos mañana, en el que poder depositar fe, esperanza, alguna luz al final del túnel. Una situación muy difícil que en Baeza, ¿cómo se vive, Bartolomé? Pues el horizonte está muy negro y yo no veo visos de recuperación con las políticas que está realizando el Partido Popular, el señor Rajoy. En la mezcla de la reforma laboral con los recortes que está realizando, no solamente no se ha creado empleo como él decía que se iba a crear cuando en la campaña electoral, lleva ya un año prácticamente gobernando, y no solamente no se ha creado empleo, sino que se ha destruido y destruyendo muchísimo empleo. La mayor preocupación que tiene la ciudadanía hoy en día es el empleo, y esa mayor preocupación la compartimos los que estamos en los cargos públicos, en política, porque con la reforma laboral, que lo único que ha hecho ha sido abrir la puerta al despido, abrir la puerta al empresario para que pueda despedir, y no solamente al empresario, sino que también ha abierto la puerta para poder despedir en lo que son la administración pública, lo que son los trabajadores públicos, los funcionarios. Y me explico por qué. En el Ayuntamiento de Baeza, en la legislatura pasada, se contrató a muchísima gente para trabajar en el Ayuntamiento, pero a muchísimas. Se contrataron, en el área que yo llevo de obra, se hicieron los 4 años más de 1.600 contratos. Eso lo ha prohibido Rajoy a través del plan de ajuste para pago a proveedores. Una de las condiciones era que no podíamos contratar eventuales bajo ningún concepto. La demanda de los ciudadanos ante la administración, ante el ayuntamiento, pues es muy grande y no podemos dar respuesta, entre otros aspectos, porque nos lo prohíbe a través de ese plan de ajuste. Ahora últimamente ha salido a la luz pública que también le abre la puerta a que los ayuntamientos y las administraciones públicas podamos hacer ERE. Antes no se podían, y ahora, a partir de ahora, se reúne una serie de condiciones que ha puesto que la mayoría la reúne, ¿no? La mayoría no, el 100%. Habrá algún ayuntamiento saneado pequeño, pero los medianos y grandes ayuntamientos, pues todos los reúne esas condiciones que ha puesto, y nos abre la posibilidad a los administradores. El Ayuntamiento de Baeza eso no lo contempla, no va a haber ERE. No va a haber ERE. Encima de la mesa ya tendría que pasar algo muy gordo para que hubiese ERE. No vamos a ser como en otro ayuntamiento muy cercano de aquí, que ya lo han puesto encima de la mesa. Y si a esto que estoy diciendo se les une
la nefasta administración de las políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo, para que todo el mundo lo sepa, es las subvenciones, las ayudas que daba la administración central a la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía a su vez a los ayuntamientos, como son las escuelas taller, los talleres de empleo, las casas de oficio, los cursos de formación profesional para el empleo. Nosotros tenemos una escuela taller aprobada y no podemos ponerla en marcha porque el señor Rajoy ha paralizado. Hay un sector de la gente joven, de los jóvenes, que no se han declinado por el estudio universitario y que tienen que tener una formación. Todo el mundo no va a ser médico, arquitecto, y a ese sector de población, a través de la reducción de esas políticas activas de empleo, pues se la ha cargado también. Estamos hablando, aparte de lo que todos conocemos, escuela-taller, que carpinteros, forja y demás, estamos hablando de cursos de jardinería, de horticultura, de floricultura, de retropala que hemos hecho aquí últimamente. Hay una serie de las políticas activas, una serie de cursos de formación a un sector de población, como digo, que no son universitarios, que lo ha dejado el señor Rajoy también cortado. Si a toda esa gente le añadimos los recortes en sanidad, los recortes en educación, los recortes, pues cada día están menos gente trabajando en el sector público y menos gente trabajando en el sector privado. ¿Cuánto paro hay en Baeza, Bartolomé? Pues en Baeza casi se ha duplicado por 2, del que había 800, había 700, 800, 1000 casi nunca, y ahora estamos rondando los 2000. Claro, hemos superado más del doble. Hemos superado el doble, aproximadamente el doble, son los datos que ahora mismo. Y si a todo esto que estoy diciendo le añadimos la nefasta gestión que está realizando el señor Rajoy y con la eliminación y reducción de subvenciones y ayudas a sectores que estaban emergentes, como puede ser el empleo blanco, que era a través de la ley de dependencia, mucha gente lo ha llamado el empleo blanco, pues ese sector que era emergente y había mucha gente trabajando, sobre todo el sector femenino, había mucha gente trabajando, las mujeres, pues eso se lo están cargando poco a poco, lo que vamos aumentando el desempleo. Se está cargando otro de los sectores, o se ha cargado otro de los sectores que era emergente y muy importante para la provincia de Jaén, que era la energía renovable. Y si a eso le vamos añadiendo la nefasta decisiones políticas que está tomando el gobierno de Rajoy, como puede ser los acuerdos con Marruecos, nadie puede entender que en una situación de crisis donde los agricultores andaluces, españoles y baezanos pues lo están pasando mal, pues que se abran las fronteras con Marruecos, que no paguen aranceles en Marruecos y que entren todos los productos. Ahí puede ser que ocurra dos problemas. Una, por la falta de control en la aduana, que no solo puede entrar productos agrícolas de Marruecos, sino de todo el norte de África puede entrar por la falta de control que existe en las aduanas marroquíes, y otro de los problemas es por la falta de control sanitario. Podemos estar hablando de que hace poco pasó lo del E. coli y ha pasado algunos problemas sanitarios que Marruecos pues no tiene los controles sanitarios que existen en la Unión Europea. Pero Bartolomé, cuando las circunstancias son tan adversas como no hace falta decirlo, toda la ciudadanía está viendo desde un ayuntamiento qué se puede hacer, qué políticas se pueden aplicar, cómo paliar esa situación. Vosotros en Baeza está gobernando el Partido Socialista, las medidas que está aplicando el Partido Popular desde el Gobierno Central, incluso las que está aplicando la propia Junta de Andalucía, que son recortes también. En vuestro caso diréis que vienen, bueno, pues evidentemente que vienen marcados desde el Gobierno Central al recortarle. Sea como fuera, hay una situación que es bastante dramática para muchas familias y otras que están, para que nos entendamos, con el alma en vilo, porque no saben hacia dónde van caminando y con miedo a ser despedidas, con miedo a consumir, con miedo. ¿Desde un ayuntamiento se puede hacer algo o con el plan de ajuste estáis atados de pie y mano? Pues la verdad que los recursos son muy limitados y cada día menos, pero desde el Ayuntamiento de Baeza pues estamos trabajando para intentar que ese horizonte tan negro que nos está metiendo los gobiernos conservadores. Horizonte y realidad de hoy. Una realidad. Ese horizonte negro, pues nosotros desde la administración, Baeza tiene 4 pilares fundamentales.
del sector productivo y económico. Uno de ellos es la agricultura, otro es el sector turístico con la hostelería, otro el sector servicios, con talleres mecánicos, talleres de todo tipo, de forja, de herrería, de electricidad. Y el último es el sector público. Si nosotros desde la agricultura lo está pasando mal, porque si le sumamos a los bajos costes que tiene el aceite, que tenemos el grave problema de esos costes, aquí tenemos el monocultivo del olivar, si a esos bajos costes del aceite le sumamos la mala cosecha, pues nosotros desde el ayuntamiento lo que podemos y estamos haciendo es, hoy el alcalde, Leocadio Marín, está en una manifestación en Madrid ante el Ministerio de Trabajo para solicitar un PER especial y que reduzcan el número de jornadas, el número de jornales, que pase de 35 a 20 para poder solicitar el PER. Dentro de lo que es la agricultura, pues tenemos que ir desde las administraciones, desde todas, tratando de diversificar, que no sea solo el monocultivo del olivar. Yo siempre lo he dicho muchas veces y lo sigo manteniendo. Nosotros tenemos dos cuencas, tenemos la cuenca del Guadalquivir y la cuenca del Guadalimar, que tiene unas vegas con unas tierras y con agua, rica y con agua, que podemos sacarles más rendimientos a esa actividad agrícola, que no solo con el olivar. El olivar ha caído los precios y se ha tambaleado por todo. Desde el ayuntamiento pues podemos ir trabajando, podemos ir, como estamos haciendo, protestando para que se recuperen los subproductos del olivar, que es el hueso de aceituna, el ramón, la leña. Pues antes había una expectativa importante dentro del sector agrícola para que esos subproductos del olivar se rentabilizaran, y ya con los recortes que ha hecho el señor Rajoy con las energías renovables, pues se está cayendo. Desde el turismo, pues el turismo y la hostelería, debido a la crisis, pues cada día hay menos turistas, pero y que se gastan más o menos se está manteniendo, porque es una ciudad sí que va en auge. La verdad es que tal. Baeza sigue, aunque ha bajado muchísimo el turismo, pero sigue viniendo, sobre todo los puentes, sigue viniendo muchas familias a visitarnos, y excursiones organizadas siguen visitando. Pero el grave problema en la hostelería y en el turismo es la Academia de la Guardia Civil. Yo recuerdo cuando nos ponía en la revista El Partido Popular, el señor Carvente y todos sus acólitos, que el señor Leocadio, donde están los alumnos de la academia, pues esos alumnos en el año 2012, que está a punto de finalizar, no ha venido ni uno, no están viniendo. Se ha hecho una oferta de empleo público donde van a venir a primero de año 101 alumnos. Pero y tendremos que luchar para que esa academia se... Bartolomé, seamos sinceros, porque... ¿Tú crees que el PSOE habría hecho algo diferente? Porque en los últimos años hemos visto que tampoco, que no se podía hacer gran cosa, o por lo menos desde el PSOE no se hacía. En Madrid. En Madrid, el PSOE, cuando llegó la crisis, el PSOE hizo algunas políticas que en su momento fueron muy criticadas, pero que en cuestión de la academia, pues se luchó por parte del ayuntamiento. Me habla de las políticas, se luchó, estuvimos luchando continuamente para que se ampliara el número de alumnos que venían. Vamos a seguir luchando, pero ahora lo que pedimos es el apoyo también del Partido Popular. Y pedimos el apoyo del Partido Popular porque quien gobierna en Madrid es el Partido Popular, y quien es el que toma la decisión. Yo estaba hablando, en Baeza se han perdido puestos de trabajo, y bastante. Se han perdido muchísimos puestos de trabajo directos y muchísimos ingresos en la hostelería. Por eso en el sector turístico y hostelería meto lo que es la Academia de la Guardia Civil. La Academia de la Guardia Civil tenemos que hacer un frente común, todos los grupos del ayuntamiento, para tratar de que venga un número de alumnos que sea necesario. Yo estoy hablando con gente, con trabajadores de la academia, con mandos de la academia, y el déficit de guardias civiles a nivel nacional es muy importante. Entonces tendremos que hacer un esfuerzo. No se puede hacer continuamente con recortes, con reformas laborales que no están creando empleo. Tenemos que mezclar
lo que en su momento, a pesar de las muchas críticas que recibió el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el gobierno de Andalucía, con los planes de empleo. El plan E era una cosa coyuntural que creían los gobernantes en ese momento, que la crisis era pasajera, que era para 2 o 3 años. Entonces inyectó un montón de dinero donde se creó muchísimo trabajo en Baeza a través de esos planes. ¿Dónde están esos planes? El gobierno de Estados Unidos, el señor Obama, que hoy precisamente ha vuelto a ganar, pues ha hecho una mezcla de recortes e ingresos. Es una política distinta a la de Europa. Es muy distinta, lo que no puede ser recorte. Aquí, la Diputación Provincial de Jaén, pues ha creado un plan de empleo, porque ahora está lloviendo, pero esta cosecha es malísima, y gracias a las lluvias podemos llegar, y la gente tiene esperanza, a la cosecha del año que viene. Los agricultores pueden coger más ingresos del olivar y habrá más trabajo. La Diputación ha hecho un plan de empleo, en la Junta de Andalucía me consta que está haciendo un plan de empleo, y el Gobierno Central no está haciendo nada de ese plan de empleo. La falta de políticas activas de empleo, la falta de plan de estímulo del empleo. Nosotros lo que solicitamos de una vez por todas, un plan especial para Baeza, como se ha hecho en otras comarcas. En Linares, con el problema de Santana, se ha hecho un plan de empleo. Nosotros tenemos el problema de la academia, el problema de la cosecha de la aceituna. No va a haber jornales en la aceituna. La academia hay muchísima gente para... ¿Quiere decir que cuando llegue el mes de enero estaremos peor que ahora? Cuando llegue el mes de enero, nosotros tenemos que ir trabajando ya para que en enero, una vez que acabe la poca cosecha que hay, la poca campaña de aceituna que hay, tener ya diseñado algo para poder dar una respuesta mínima, pero tener que dar una respuesta a la ciudadanía. No se puede hacer el empleo público sin inversión de ningún tipo. Mira, en la Diputación Provincial, los planes provinciales, que son lo único que nos queda a los ayuntamientos junto con el PER, los planes provinciales, la Diputación ha tenido que hacer un esfuerzo añadido, porque el gobierno de Rajoy ha cortado la financiación, era un porcentaje y la ha cortado, y ha tenido que hacer ese esfuerzo para que ese porcentaje la Diputación ponerlo. La Diputación está gobernada por el PSOE. Yo de verdad que voy a lo práctico, Bartolomé, porque entonces ahora un ciudadano que lo esté pasando mal, que realmente esté, pues, si no en la calle, a punto de quedarse en la calle, porque ese es otro tema que también hay que abordar, el tema de los desahucios y demás, que precisamente se está tratando y se está intentando llegar a un acuerdo de distintos partidos políticos en Madrid, pero está desesperado. Padre de familia, una madre de familia, va al ayuntamiento, te dice: tengo desesperación absoluta, no sé con qué pagar en una tienda para llevar leche a mi casa. ¿Un ayuntamiento puede hacer ahí algo o no? Nosotros lo único que podemos hacer es remitirlo al área de servicios sociales, a Cáritas y a Cruz Roja, porque... Pero es que servicios sociales y Cáritas no es lo mismo, hay una diferencia muy grande. Cáritas, estamos hablando de una ONG que es Cruz Roja. Caridad, Cruz Roja es caridad, y servicios sociales es un derecho. Hay una diferencia muy grande entre un derecho que te ayuden porque da pena, o que tú tengas un derecho a que te ayuden. Ahí hay una diferencia muy grande. Pero desde los ayuntamientos no pueden ser los empleadores de una ciudad. No, eso está claro. Ni tenemos los recursos del ayuntamiento, son limitados, no son ilimitados. Y nosotros tenemos las bolsas de trabajo donde están reguladas, donde la gente está expectante a entrar. Nosotros lo único que se puede hacer, y lo único que vamos a trabajar a través del plan de empleo de la Diputación, del plan de empleo que está realizando la Junta de Andalucía, pues tratar de hacer otro plan de empleo local con los recursos mínimos que tenemos. Pero en Baeza hay para hacer algo de eso. No sabría decirte ahora mismo, pero desde el Partido Socialista y desde el Ayuntamiento, desde el Partido Socialista, junto con el grupo de concejales, estamos estudiando la posibilidad de hacer un plan de empleo y sacar de donde no hay. Quitarlo de donde sea, pero meterlo ahí, claro. Pero, Encarna, no quiero crear falsas expectativas, porque ese plan de empleo... No, es muy dramática la situación. Es muy dramática la situación, y el Ayuntamiento lo que tenemos que procurar es crear políticas como generar polígonos industriales para que se cree empleo, favorecer que empresas implanten, favorecer que empresas implanten. Nosotros tenemos recién sacado del horno el Plan General de Ordenación Urbana y hay que trabajarlo en ello,
en ello para que ese plan, los planes, donde los polígonos industriales que se reflejan en ese plan, pues se desarrollen lo antes posible, a ver si tuviéramos suerte de que venga una empresa. Pero desde el ayuntamiento directamente no podemos hacer, poco podemos hacer. Pero lo que sí es cierto, que la Diputación ya está haciendo, ya ha hecho un plan de empleo, donde va a dar X dinero a los ayuntamientos. La Junta de Andalucía también está haciendo un plan de empleo. Nosotros como ayuntamiento haremos, pero el gobierno central no está haciendo nada. Zapatero hizo el plan E, tan criticado, la Junta de Andalucía hizo el Proteja, tan criticado, pero es que ahora mismo ni se ve horizonte, porque no sabemos a qué nos vamos a dedicar. Se están cargando la agricultura, los sectores emergentes como las energías renovables, la ley de dependencia se la han cargado quitando las subvenciones. ¿A qué nos vamos a dedicar el pueblo? El pueblo, ¿a qué se va a dedicar España? Si se están cortando todos los recursos, no tenemos horizonte. Una buena pregunta con la que, pues, nada, vamos justamente solo a despedir a Bartolomé y a sentarnos aquí a debatir con representantes de los partidos políticos, que ya decimos, no concejales en el ayuntamiento. Por eso hemos querido tener a un representante del ayuntamiento que lleva el área de promoción y desarrollo para que abra este debate. Ahora vamos a ver la versión que tienen del tema, aunque de sobra es conocida, porque este tema la verdad es que nos ocupa y nos preocupa muchísimo a toda la ciudadanía de este país, de esta comarca, y conoceremos qué piensa Izquierda Unida, qué piensa el Partido Popular y qué se piensa también desde el PSOE, postura del ayuntamiento. Ahora conoceremos las posturas de los partidos políticos. Comenzamos por Baeza, pero vamos a hablar de empleo en todos y cada uno de los municipios de nuestra comarca. Despedimos a Bartolomé y seguimos aquí con todos ustedes. De nuevo, muy buenas noches. Seguimos aquí en Actualidad a Debate en 9 La Loma, y tal y como les habíamos indicado con anterioridad, vamos a proceder ya sí a lo que va a ser el propio debate de esta noche. Recordarles a todos ustedes que estamos hablando de empleo, de los criterios que cada partido puede aportar con respecto a este problema, por no decir problemón, con el que convivimos diariamente. Y paso rápidamente a presentarles a nuestros invitados. Pues justo enfrente de mí se encuentra Antonio Ortega, representante de Izquierda Unida en Baeza. Muy buenas noches, coordinador además de la Asamblea Local en este caso. Buenas noches, bienvenido, Antonio. Buenas noches. A su lado se encuentra Fernando García Aranda, que lleva el tema de política de empleo en el PSOE de Baeza. Dijimos que no fueran concejales, que fueran gente de partido. Y con nosotros se encuentra una persona pues que hace mucho tiempo que no está en los medios de comunicación, aunque en su momento lo cierto es que lo estuvo como portavoz, que era además del grupo municipal del Partido Popular de Baeza. Se trata de Luis Ruiz Garrido. Muy buenas noches. Nos alegra muchísimo verte, Luis, que estés aquí con nosotros. Yo también me alegro de estar con vosotros. Bueno, pues decíamos que política de empleo, y escuchábamos al concejal que nos comentaba que desde un ayuntamiento, y teniendo en cuenta los recursos que hay, los recortes que hay actualmente, poco se puede hacer, y bueno, que se va a intentar de algún modo paliar. En definitiva, tampoco se quiere dar esperanzas, tampoco se quiere dar, porque la situación es y se vislumbra difícil, al menos a corto y medio plazo. Me gustaría saber lo que opináis, y sí que os digo que no esperéis que yo vaya preguntando, sino que en cada caso intervengáis, pues bueno, cuando creáis que es momento de puntualizar o replicar o contestar, si os parece bien. Y por deferencia precisamente a Luis, que hace mucho tiempo que no está con nosotros, pues voy a empezar por ti, Luis. Bien. De todo he sabido las dificultades que existen ahora mismo en la sociedad española, y por desgracia alcanza a demasiada gente. Ciñéndonos a lo que sería el ámbito local, pues estoy de acuerdo con que las posibilidades que un ayuntamiento puede ofrecer en ese sentido a los ciudadanos son muy pequeñas. Aunque no hace tanto tiempo, y yo que estaba en el ayuntamiento, nos quejábamos desde mi partido de que la primera empresa de Baeza era el ayuntamiento. Luego, algunas posibilidades sí hay, o por lo menos existían,
Bien es cierto que los ingresos de los ayuntamientos, después de la explosión de la burbuja inmobiliaria, se han venido abajo, y entonces habría que plantearse otras formas de hacer política, porque parece ser que no se acaban de enterar los que mandan que los ingresos no son los mismos y que no se pueden hacer las mismas cosas. Eso hay que tenerlo claro. Si no se tiene, pues volvemos a lo de siempre, que hay que ir al banco, que hay que pedir dinero, que no te lo da, que ya para empezar empieza a haber dificultades, que los intereses son cada vez mayores, que viene la amenaza de la intervención y que viene la ruina, pues porque no va a poder seguir prestando los servicios. Entonces, desde el planteamiento de que hay una crisis real, que está ahí, y de las pocas posibilidades que puede ofrecer un ayuntamiento, pero que herramientas hay algunas, sí que habría que hacer una recapitulación de qué se está haciendo, qué no debemos hacer y qué camino podríamos emprender para conseguir un poquito. El ayuntamiento no puede ser el alma que resuelva los problemas de los cientos de parados de Baeza, pero sí puede ser lo que yo he dicho siempre, el ente que tira del carro, que pone en contacto a unos con otros, que allana caminos, que abre puertas y que hace gestiones que a los de más abajo, a los empresarios, a los trabajadores, a los cooperativistas, a los emprendedores, que es una palabra que se lleva ahora mucho, pues que muchas veces vale más una ayuda de un teléfono que los 2 millones de pesetas de antes o los 200.000 euros no lo hay de ahora, ¿no? Exactamente. Entonces, mi primer planteamiento sería que los municipios, en este caso el nuestro, tienen que plantearse si su funcionamiento actual está acorde con, no con lo que demandan los ciudadanos, que siempre van a seguir demandando infinito, sino con arreglo a los ingresos y a las posibilidades. Y dos, que no sea todo negativo, si se han buscado otras vetas de ingresos, que yo es algo que he echado siempre de menos en el ayuntamiento. Por ejemplo, digamos, ¿se tienen actualizados todos los padrones? Por ejemplo, ¿paga todo el mundo? ¿Todo? ¿Cómo se gestiona eso? Y hablo con conocimiento de causa, es decir, que no es algo que se me ha ocurrido ahora, por ejemplo, ¿no? Y segundo o tercero, si antes el ayuntamiento era la primera empresa, ahora han disminuido sus ingresos, pero los cauces serán los mismos para poder seguir actuando. Habrá que recapitular si se pueden seguir prestando los mismos servicios o habrá que reducir los gastos. A reducir los gastos es una de las cuestiones importantes, y eso también lo ha dejado claro el concejal anteriormente cuando ha estado aquí, porque es verdad que hay campanas de ERE en otros ayuntamientos muy cercanos al nuestro, y el concejal delegado del área de promoción y desarrollo, Bartolomé Cruz, ha dicho muy claro que el ayuntamiento de Baeza no se plantea ERE alguno, y que, bueno, porque los trabajadores de nuestro ayuntamiento en principio pueden estar bastante tranquilos, porque esto en el ayuntamiento de Baeza no se plantea. Pues Antonio, Fernando. Pues como bien decía, tanto el PSOE como el equipo de gobierno en ningún momento se ha planteado ningún ERE en el ayuntamiento de Baeza. Sí se plantea muy seriamente lo que es generación de nuevos puestos de trabajo, sobre todo, como comentaba Luis antes, en el tema de emprendedores. Ya hay solicitado en torno a 150.000 metros cuadrados por parte de empresarios de Baeza, y se lleva tiempo por parte de los técnicos del ayuntamiento. ¿Con respecto al polígono te refieres? Exactamente, se lleva ya tiempo creando un proyecto para esa ampliación y la dotación de esos 150.000 metros cuadrados. Creo que hacen falta políticas de activación, porque no puede ser que mal de mucho sea consuelo de tonto. Entonces, vale, todo el mundo sabemos que la cosa está mal, pero tenemos que tirar para adelante. Por supuesto que el ayuntamiento, como bien decía Luis, tiene que ser esa baza que tire, pero luego estamos los ciudadanos, que tenemos también que poner nuestra parte, y todo el mundo no puede trabajar dentro del ayuntamiento. Entonces sí hay que crear esos medios o esas herramientas para que se generen esos puestos de trabajo y esa actividad que es la que necesita Baeza. Baeza, su trabajo es agricultura, turismo, lo que es el ámbito servicio,
Los autónomos, por supuesto, y la Academia de la Guardia Civil. Por desgracia, con la Iglesia hemos topado. Llevamos unos años en que el número de alumnos ha descendido drásticamente y parece que no hay mucho piso a que eso cambie en los próximos años, ¿no? Según comentan las autoridades pertinentes. Pero tanto en la agricultura, turismo y autónomos es donde hay que intentar revitalizar un poco el tema, creando suelo para que se puedan crear empresas, dando todas las herramientas posibles para que esas empresas sean activas y funcionen, y los autónomos pues darle también todas las herramientas que estén a disposición del ayuntamiento. Nos vamos a ceñir a lo que es política local, ¿no? Porque creo lo que más nos toca de cerca y lo que la gente que nos ve pues es lo que siente, si hablamos de política nacional o ni siquiera política regional. Ahora entraréis, vosotros vais a llevar el debate por donde vosotros muy distinto. queráis. Lo que sí está claro que hay que crear un plan de empleo local. El Consejo Sectorial de Empleo ya se ha creado. Creo que en el próximo mes se realizará la primera reunión en la que todos los miembros que estamos en ese consorcio, en ese de empleo, pues intentaremos aportar nuestro granito de arena e intentaremos dar soluciones dentro de lo posible a este mal que tenemos, que es el paro. Difícil tema, Antonio. Yo primero quiero hacer una cosa como muy personal, que es darle saludar en concreto a Luis, al que llevamos mucho tiempo sin ver en estas cosas y con el que me va a resultar muy difícil no debatir, que eso es fácil con él, se puede debatir. Disentir va a ser un poco más difícil y desde luego llegar a posiciones no deseadas nunca. Con lo cual estoy muy contento eso porque está muy bien. Hemos sido compañeros durante mucho tiempo de corporación y yo creo que las formas son muy importantes en política porque además vienen a significar un fondo. Dejando aparte ahora esto, que es una cuestión como personal, pero que sí que quería... Estás diciendo que te gustan las formas de Luis, ¿no? Sí, hombre, me gusta que... A mí me gusta toda aquella persona que sea razonable, que sea capaz de discutir, que sea capaz de exponer planteamientos, de ser crítico y de respetar a las opiniones de los demás, que no es decir solamente la respeto, sino actuar respetándola. Entonces, como lo ha demostrado durante mucho tiempo, pues yo tengo que decirlo porque es el único momento en el que podía decirlo públicamente, ¿no? Y fuera de esa cuestión, yo creo que, si nos centramos en la situación municipal, la situación de los ayuntamientos ahora mismo es un reflejo, lógicamente, de una situación a nivel nacional y de unas políticas y de unas decisiones. Yo creo que todas las consecuencias tienen unas causas que las provocan. Y evidentemente en la situación en la que estamos viene como consecuencia de que hay una serie de causas y que también hay unos culpables que han provocado una situación. Como eso, con Luis nos hemos conocido durante mucho tiempo, sabe que desde Izquierda Unida, desde hace muchísimos años, hemos reclamado un sistema de financiación distinto para los ayuntamientos. No puede ser que a lo largo de los años se le hayan ido dando competencia a los ayuntamientos, que yo creo que deben de ser las instituciones políticas con más poder económico, político, de todos, porque es de todas las instituciones, porque es el poder más cercano a los ciudadanos y es donde se ve lo que se hace, donde lo que se hace incide en la vida de la gente, es decir, y desde siempre la financiación de los ayuntamientos ha sido un verdadero desastre. Es decir, muchas competencias, pero dinero no ha venido nunca en las condiciones en las que tenía que venir. Esa es una primera cuestión de fondo. La segunda cuestión, que ante una situación de dificultad como lo que ha llegado ahora, que también tiene unas causas y que también tiene unos culpables, porque es una situación de la que en algunos sitios se ha actuado y se ha salido de una forma y en otros sitios se está actuando y se está actuando de otra manera que por desgracia no se está saliendo. Yo coincido con Luis en una cosa: en esta situación es muy importante que todos lográramos o pudiéramos intentar hacer política de otra manera. Yo creo que la situación ha cambiado, no podemos seguir haciendo política como... Y nosotros lo hemos intentado en la medida de nuestras posibilidades.
Y la situación que políticamente se ha dado en el Ayuntamiento de Baeza pues ha facilitado eso. Es decir, nosotros no gobernamos con el PSOE, pero hemos tenido una posibilidad de influir en una determinada circunstancia. Entonces, nosotros creemos, y vuelvo a coincidir con Luis, porque creo que lo ha dicho, que en una situación así son los poderes públicos los que tienen que tirar del carro. Eso está más claro que el agua. Pero porque son los únicos que tienen posibilidad. Esa situación la sufren las empresas privadas. Tú puedes poner determinadas medidas, pero tú no incides de una manera absolutamente directa sobre eso. Una situación de crisis hace que eso baje y tienen que ser los poderes públicos los que tienen. No se puede en una situación de crisis debilitar a los poderes públicos como lo está haciendo ahora mismo el Partido Popular, que lo que está haciendo es debilitando los poderes públicos. Por lo tanto, yo creo que en esta situación hay que favorecer primero, al menos mantener el empleo público. Porque el empleo público no es mantener solo trabajadores, es mantener servicios. Mantener el empleo público significa que seguimos manteniendo o mejorando, si podemos, la sanidad, seguimos manteniendo o mejorando la educación, seguimos manteniendo o mejorando servicios públicos. Eso es bueno para los ciudadanos y además se genera empleo. Entonces, y dicen los políticos, Antonio, perdóname que te interrumpa, ¿y cómo lo pagamos? Sí, vamos a ver, se puede pagar de muchas formas. Ahora mismo lo que no se puede hacer es reducir la financiación de los ayuntamientos desde el Estado. Es decir, ahora mismo el Estado ya está soltando mucho menos dinero a los ayuntamientos. Claro, si a ti te vienen menos dinero, tú lo que no puedes hacer en una situación como en la que estamos es subir los impuestos para seguir asando al personal que está sufriendo la crisis. En otras circunstancias... Pero el plan de ajuste sí que te obliga a que tú por lo menos cubras costes. Claro, pero es que el plan de ajuste, desde nuestro punto de vista, es una verdadera barbaridad que se le ha impuesto a la mayor parte de los ayuntamientos y que va a hipotecar a los ayuntamientos durante muchos años. Los ayuntamientos durante muchos años van a estar funcionando a lo mínimo. Ante esta situación, al menos desde Izquierda Unida, que decimos, vamos a intentar mantener el empleo público porque son servicios. Y sí, además, porque contratar no se puede. Y además no podemos echar gente fuera. Hay otra cuestión que ya se ha dicho y yo creo que es importante. En este país hay que combatir el fraude fiscal porque es injusto. Es decir, no se puede hacer lo que se ha hecho ahora mismo, por ejemplo, desde el gobierno central, y decir, no, aquellos que se llevaron el dinero en su momento, que lo devuelvan a traer, le ponemos solo una multa y ya está. ¿Por qué? Pues porque se te queda cara de tonto al que ha estado pagando sus impuestos permanentemente. Entonces, hay un fraude fiscal importante, muy importante, y desde los ayuntamientos yo creo que se puede hacer algo para controlar, o mucho, para controlar quién paga, quién no paga, etcétera. Porque también se dice muchas veces, y es cierto, hombre, que en una situación así hay gente que se busca la vida. Bien, hay gente que se busca la vida y que debería de hacer, pagar también esos correspondientes y ver las fórmulas para que pagando sus cuotas, sus impuestos correspondientes, ejerzan también una actividad. Porque entonces se es injusto con los que lo pagan y además estamos dejando de invertir o de aportar dinero al Estado que supondría mejoras para todos, por decirlo de alguna forma. Esa es una cuestión que yo creo que la lucha contra la economía sumergida, el fraude fiscal, se puede hacer. Lo del plan de empleo, yo creo que ahí se pueden hacer también algo. Y nosotros, si por algo decidimos votar al alcalde de Leocadio, fue porque había un compromiso, y vuelvo a repetir, sin estar gobernando. Lo de la participación ciudadana parece una tontería, pero no es una tontería, no es una cuestión. Entonces, en esos consejos sectoriales que se están creando, tarde pero bueno, se están creando, entre todos se puede ver la posibilidad de buscar esos empleos y buscar determinados sectores en los que se puede invertir. Por ejemplo, también la Consejería de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, la que lleva Valderas, que no sé cómo se llama, pero bueno, desde la vicepresidencia se ha planteado un plan de empleo, de choque de empleo que se va a aplicar ya, que supone que aquellas personas que están desempleados y que ya no tienen ningún tipo de prestación van a realizar obras de mejora en los colegios que están en malas condiciones, en este caso de la provincia de Jaén, de toda Andalucía, pero en este caso de la provincia de Jaén, con lo cual se está dando empleo, se está mejorando la situación de los colegios con un dinero. Es establecer
criterios. Primero, el poco dinero que tenemos, habrá fórmulas distintas entre a los cuatro, a lo mejor no nos ponemos de acuerdo, pero casi seguro que sí nos pondríamos de acuerdo en que me lo gasto primero, lo que tenga, que es poco, antes que en otra cosa. Es decir, se trata de establecer prioridades, y yo creo que ahí se podría hacer cosas. Y voy terminando, porque hay muchas cosas que podemos decir, que iremos diciendo. Yo creo que las políticas activas de empleo son importantes. En Baeza habría que explotar mucho más, llevándolo a la gente, lo que sea, la existencia de esa escuela de empresas, que puede ser un vivero importante de generación de actividades de carácter productivo, y habría que haber ido buscando, pero en la situación en la que el mercado común dejó a España es difícil, otros canales de financiación, no, de economía en Baeza, porque vivir solamente del campo, que no es del campo, que es del olivar exclusivamente, es un problema en la situación en la que se está, y del turismo tampoco se puede vivir exclusivamente, pueden vivir determinados sectores. Entonces, esa situación habrá que verlo. Y luego después se pueden reducir gastos, y yo soy de los que pienso que probablemente en muchas administraciones se pueden reducir muchos gastos superfluos, porque también había una situación así, y yo pondré ahora algún ejemplo de lo que hemos hecho en otros sitios, pero creo que hay que cortar por arriba antes de por abajo. Se está cortando por abajo y se puede cortar mucho por arriba, mucho más que por abajo. ¿Hay más de dónde cortar? Efectivamente. Bueno, pues cualquiera de los dos. Quisiera contestarle a Antonio, le doy las gracias también públicamente por las palabras tan amables, pero que no hacían falta, porque el movimiento se demuestra andando y ya llevamos un rato andando, así es que las palabras sobran, pero de cualquier manera gracias. Eso no quita para que tengamos diferentes opiniones, y así se lo voy a hacer saber. Entonces Antonio clama por la mala situación que tenemos y dice que hay causas, muchas causas y muchos culpables, pero no ha descendido a enumerar ninguna. Entonces, eso de tirar la piedra y no identificar al autor, pues algunas veces no da muy buen resultado, pero en fin, seguramente que las tiene y a lo largo del debate saldrán. Luego ha salido aquí a colación una cuestión que está latente y que sí que le afecta a los ciudadanos de a pie, y es que la economía sumergida. Yo, que por suerte he tenido un trabajo fijo, pero he estado siempre en el borde de ver a los autónomos, siempre he dicho, y se lo dije a mi alcalde de mi partido cuando era alcalde, que tenía en su mano la posibilidad de crear los 1000 puestos de trabajo que había prometido, que era haciendo eso que ahora se anuncia, que vamos a hacer 150.000 metros cuadrados de polígono. Yo le decía, hay que hacer un polígono en el que 300, 400 personas tengan la posibilidad de abrir su propio negocio. Si tiene su nave, nosotros tendremos que gestionarle los fondos para que esa nave sea asequible, no que se embarque en una cantidad de dinero que ya no pueda retirar. Hablando de un momento en el que el ayuntamiento sí entraba dinero. Exactamente, sí entraba dinero. Por eso lo estoy diciendo, porque no le estaba diciendo utopía, le estaba diciendo realidades que no se hicieron, y lo estoy haciendo en tono de crítica constructiva, y lo digo ahora públicamente porque ya lo dije donde tenía que decirlo, entonces no estoy descubriendo nada, pero digo para que se vean que las ideas están ahí, no son nuevas, pero que si se aprovechan, pues bendito sea Dios, como me alegro que se haya inaugurado el nuevo colegio, algo que llevaba en mi programa electoral cuando fui candidato, y me alegro enormemente que otros hayan realizado la idea que pretendíamos que se hiciera, pues eso es lo que pretendíamos. Entonces, si ahora se dice vamos a hacer 150.000 metros de polígono porque hay demanda, en aquel momento 400 naves hubieran supuesto pues 2.000 puestos de trabajo, 1.500 puestos de trabajo, más de los que había prometido. Más los que hay ahora para los ingresos que suponían ya de suelo rústico a urbano, que se quedan de ingreso permanente eternamente para los ayuntamientos. Pero aquello no se hizo. Si ahora el equipo de gobierno retoma esa idea, pues bendita sea. Y en cuanto a la cuestión de Antonio, de la economía sumergida y de los evasores fiscales y de todas esas historias, muchas veces las leyes están ahí, pero el pragmatismo se debe de imponer. Y entonces quizás, si el que se ha llevado el dinero, y sabemos que el dinero es un mundo aparte, que parece que las leyes, los gobiernos ahí no les afectan,
de la clase, del color que sean, las pruebas están ahí. Si le tiende la mano, algunos se asustan y los meten otra vez en el circuito de producir, pues más vale ese que ninguno. Yo tengo también mis dudas que eso vaya a ser muy eficaz, pero me comparto con Antonio que se me queda una cara de risa cuando un pobre maestro como mis compañeros pues te quitan un tanto por ciento, te rebajan el sueldo, no te van a dar la paga de Navidad, y a otros se le ofrece la posibilidad, hombre, si quieres, por lo menos muy edificante no es, y lo critico también. Volviendo a la cuestión de la economía sumergida, yo esa frase que ha dicho Antonio, hombre, es que se están buscando la vida. Parece como que si los que pagan impuestos no se estuvieran buscando la vida. Entonces, algo que ha ocurrido en todos los tiempos que yo conozco, a mí me gustaría que todas las personas que tienen un bienestar hubieran pasado por el estado de autónomo. Me gustaría que pasaran por ese estado y comprobarían lo duro que es buscarse las habichuelas cada día y lo difícil que es encontrar las vacaciones. Y eso que tienen todo el año, para ellos, y son sus jefes, pero casi nunca hay el momento. Nunca hay el momento. Entonces, cuando se pasa por ese sitio, a lo mejor entienden mucho mejor las cosas. Entonces, referente a la economía sumergida, pues yo por el sector en que me he movido, siempre me llegaban cajas, el alcalde es que no hace nada, la policía es que no hace nada, y se hacen una ordenanza, se ponen unos carteles, la venta ambulante y tal y que cual, pero que no es solo la venta ambulante, que hay talleres, que hay 1000 historias. Entonces, vamos a meterle mano a eso. Si hay que reducir las cotizaciones, que se reduzcan, pero que aparezca. Y si aparece eso, serán unos ingresos declarados que redundarán en beneficio de todos y que harán que otros tengan que pagar menos. Entonces, esa historia de que se están buscando la vida, pues que piensen que algunos también se la están buscando y pagan religiosamente. Yo creo que en ese sentido lo ha dicho, ¿no? Claro, sí. Exactamente, en eso es lo que yo le decía. No es que la excusa que se ha dado siempre desde el poder. Por eso lo decía establecido. No, es que no pueden mandar a la policía, hombre, si están buscando la vida. ¿Y qué vamos a hacer? Pues sí, claro, usted, pero cuando yo me levanté a las 4:30, ¿qué estaba yo haciendo? Y encima llega a fin de mes y le paga a la cuenta. No, que sí, que si hay que bajar las cotizaciones, pues muy bien. Se están dando los pasos. Bien, ojalá, pero vamos, que no se centra solo, que es lo que yo quería llamar la atención, que la economía sumergida no es solo que uno va vendiendo con una furgoneta por la calle, que hay economía sumergida en todos los sectores productivos. No vayamos a conformarnos con poner el cartel prohibida la venta ambulante de productos perecederos y ahora resulta pues que otro tiene un taller allí camuflado de tal cosa o el otro fabrica tal cosa, pues el otro trabaja de alta. Además yo creo que hay métodos. Primero, yo creo que ha quedado claro que lo que yo decía lo decía precisamente porque esa era la excusa que se daba normalmente, y cuando se habla de eso no hay que pensar solamente en el mercadillo o no hay que pensar en la gente solamente que vende cosas de forma ambulante, sino que son muchísimas cosas donde faltan licencias, faltan estar dado de alta, pues falta de todo. Y yo sí creo que los gobiernos municipales y también creo que en eso hay dejadez, poco de dejar pasar las cosas, y al dejar pasar las cosas significa que al final el problema se acumula y se hace cada vez más gordo, Entonces yo sí creo que hace falta control, hace falta mano izquierda también, es decir, no se puede ir directamente con el hacha levantada, porque a lo mejor la venta de productos perecederos habría fórmulas, estoy poniendo, porque yo sé que en Francia, en otros países, hay un día de mercado de productos perecederos, como el mercadillo, se pone un mercado, se vende, todo el mundo con la licencia correspondiente hace eso, y pero con la licencia efectivamente, y se hace eso. Ese método podría verse la fórmula. Ahora la legislación te dice que no se pueden vender productos perecederos, no sé qué, pero ese tipo de cosas se podrían ver, porque ya digo, en países tampoco dados a pensar que es que son un desastre, eso se hace. Ya digo, los mercados de productos perecederos en Francia, un día a la semana, son algo común y además generan vida para la actividad agraria, sobre todo aquella que no es monocultivo, es decir, para los hortelanos, etcétera. Ese tipo de cosas son salidas buenas en determinados momentos, pero es simplemente un ejemplo el que estoy dando. Por otro lado, hay una cuestión que sí quería no responder, sino aclarar. Lógicamente, en la primera intervención
no iba a hablar de todo. Yo creo que la crisis sí tiene unos culpables, claramente, y desde mi punto de vista son las grandes empresas dedicadas a la especulación económica, a eso que se llama los mercados especulativos, los bancos, que han sido los que hicieron unos negocios ruinosos. Esas deudas con otros bancos, los gobiernos, y meto al PSOE que lo hizo, y meto al PP que lo ha hecho más todavía, le dieron dinero de todos para salvar a los bancos, y claro, si le damos dinero de todos para salvar a los bancos, resulta que ahora nos falta dinero para todos, y se lo quitamos a los mismos que se lo hemos quitado ya. Eso es lo que no puede ser, y hay fórmulas distintas para hacerlo, y también hay otros causantes, en menor proporción, porque yo creo que hay que reivindicar seriamente también aquí algunas cosas, y es que las administraciones también han funcionado en muchos casos sin control, sin ningún tipo de control, y se ha tirado con pólvora directamente, y se han hecho pues grandes infraestructuras, no las importantes, sino absolutamente pasables. Se han hecho pues aeropuertos que no tienen aviones, es decir, ese tipo de cosas también se ha hecho, y contra eso hay que hacer cosas, también contra eso hay que hacer, pero en la primera parte yo creo que es la más importante y la más culpable. Y luego, con respecto a lo que hemos dicho del pequeño comercio, yo creo que el pequeño comercio, los autónomos, etcétera, son un canal de gente a la que todo el mundo de momento dice, vamos a apoyar el pequeño comercio, los autónomos, etcétera, y luego no es cierto. Y yo no me voy a remitir a otras medidas, me remito a las últimas, las subidas del IVA, la liberalización de los horarios comerciales, esos van en contra de los pequeños comercios, de los autónomos, que no pueden competir contra las grandes superficies y que ayudan a machacarlo. Que tiene personal que se rota, que ayuda. Si eso unimos la competencia desleal de esas situaciones de economía sumergida, pues se acaba con ello rápidamente. Y yo creo que es verdad que no se hace nada en general por ese sector, y es un sector muy importante que da la mayor parte de eso. Y creo, sin embargo, que bueno, medidas sobre la mesa hay, y se están dando, yo creo que demasiadas. Es decir, la legislación laboral ahora es un verdadero desastre desde mi punto de vista, y ha quitado derechos, ha quitado posibilidades de generación de empleo, lo que se está creando es mucho más paro, y por lo tanto no son las medidas que habría que adoptar. Por eso repito que yo creo que lo importante es tener clara una cosa: en una situación de este tipo hay que fortalecer las administraciones públicas. Las administraciones públicas son las que tienen que tirar del carro en esta situación, y ya no a lo mejor generar empleo, que se puede generar algún empleo, sino generar las medidas oportunas. Ahora no se puede generar empleo. Como tú bien habías dicho antes, que se ha reducido desde el último decreto de ley, se ha reducido prácticamente a cero. Sabes que se crearon las bolsas de trabajo, y salvo necesidad perentoria no se puede contratar a nadie, no deja contratar a nadie. Eso es una problemática muy seria. Perdona, pero hay diferencias, es decir, hemos conseguido, yo creo, porque bueno, ahí hemos tenido nosotros como Izquierda Unida mucho que ver, unas bolsas que pueden racionalizar la contratación, no generar empleo, porque no sé, que no es lo mismo que ante esa imposibilidad que uno pueda contratar a quien le dé la gana. No, pero las bolsas ya venían, sabes que venían desde la legislación anterior, la legislatura anterior, desde la legislatura anterior, y no se puede contratar a nadie. Dejamos un poquito, que tenemos que hacer un descanso. Vale. Termino contigo. Vale, no. Bueno, quería decir eso, que el poder de maniobra de los ayuntamientos se redució drásticamente después del último decreto de ley, el del plan de pago a proveedores. Por lo tanto, los ayuntamientos tienen un poder de maniobra muy cortito. Se han hecho las bolsas de empleo aquí en Baeza. La contratación se espera que puedan ir funcionando poco a poco conforme vaya haciendo falta
La gente, claro, la gente se apunta a una bolsa de trabajo y dice, bueno, ya estoy esperando a que empiece, para que me toque. Lo que no a veces no es muy consciente de que es si hay necesidad de esos puestos de trabajo, porque es que ya no se puede contratar por contratar, o sea, hace falta del secretario del ayuntamiento una autorización. Entonces, para eso es lo que se quiere crear el plan de empleo municipal. O sea, con los dineros que se prevé que vengan de Diputación, con el plan de empleo provincial y el dinero que el ayuntamiento puede rascar, ya que es propósito del Partido Socialista y del equipo de gobierno que todo el dinero que se pueda generar, que pueda generar el ayuntamiento, vaya para empleo. O sea, es momento de dejarnos de tonterías y de pamplinas, porque la gente necesita ese dinero para pagar la hipoteca, para pagar la luz. O sea, las necesidades de emergencia que se generan aquí en Baeza son muchas. O sea, la gente que está en contacto con servicios sociales y demás es consciente de que en Baeza se están viviendo episodios dramáticos, ¿no? No tenemos que irnos muy lejos, o sea, en Baeza. Y para eso es el plan especial de empleo local. Se espera generar un trabajo medianamente digno y darle unos días de trabajo a las personas que realmente lo necesitan, que tienen esa necesidad de trabajo, y así poder, salir de esa situación difícil, por lo menos en un tiempo, ¿no? En una temporada. En cuanto a lo que decía Antonio, que no se puede vivir del campo totalmente de acuerdo. Nosotros creemos que la manufacturación de derivados del aceite tiene que ser una actividad que tenemos que empezar a desarrollar en Baeza. Tenemos todo el aceite del mundo y nos dedicamos a sacar cisternas, últimamente un poquito a envasar, pero hay una cantidad de derivados en cuanto a manufacturación en que las cooperativas y los emprendedores deberían darse cuenta que hay un potencial enorme, enorme. Por supuesto, eso no nace de la noche a la mañana, ¿no? Pero ese potencial tendríamos que explotarlo. El aceite no puede salir de Baeza como sale, o no debería salir como sale. O sea, hay otras formas que se le puede sacar mucho más. El aceite tiene mucho más valor añadido, se le puede dar mucho más valor añadido. En cuanto a la experiencia en la Escuela de Empresas, te puedo comentar porque he estado dentro, pero la Escuela de Empresas tiene 4 naves. O sea, si a las personas que están dentro, por supuesto que les apaña durante un tiempo, 3 años, les apaña bastante el tema, pero son 4 naves, o sea, son 4 personas o 4 empresas las que pueden estar ahí, por lo tanto no soluciona. Es curioso porque a mí ese tema sí que me parece curioso, porque hay 4 naves, pero no siempre están ocupadas. Sí, sobre el papel sí. Otra cosa es que las personas que tengan la nave empiecen antes o tarden un poco más en desarrollar su actividad. Que se le dé a otro. No, pero bueno, es que desarrollar una actividad no siempre se desarrolla de hoy para mañana. O sea, hombre, yo creo que eso es un tema, pueden ser 4, pero son 4 empresas que funcionan y que al cabo de los 3 años pueden ser otras 4 y deberían de ser otras 4 y así sucesivamente. Sí. Yo lo digo porque, hombre, yo hace un montón de años pues fui uno de los primeros creadores como complemento de la escuela taller que yo dirigía en crear una escuela de empresas. Y eso, hombre, tienes que promoverlo, tienes que gestionarlo, que tienes que crearlo, tienes que crear esa sensibilidad entre la gente de echarse para adelante a mover un empleo. Ahora mismo pero eso tienes que crear. Claro, pero eso sí se puede generar. Y lo que está claro es que también hay que gestionar bien esos recursos. Es decir, hay muchas veces recursos que, bueno, porque, y no estoy hablando en concreto de la Escuela de Empresas de Baeza, pero que muchas veces pueden gestionarse mejor y generar más actividad. Antonio, lo dejamos, si te parece, aquí, Luis Fernando. Vamos a descansar unos minutos, porque me gustaría también que habláramos, al fin y al cabo, es nuestra principal fuente de ingresos en Baeza. Hay que diversificar, se pueden hacer muchísimas cosas, incluso en temas de energías renovables, con el asunto del olivar, pero tenemos encima una campaña de aceituna que se avecina mala. Hay propuestas y peticiones, alcaldes socialistas se manifestaban esta mañana pidiendo un PER extraordinario, que se baje el número de jornales. Es una medida paliativa para un poco tiempo, vamos a valorar eso desde el punto de vista de todos vosotros, pero ahora vamos unos minutillos solo a publicidad y no se nos vayan, que enseguida volvemos con todos ustedes aquí en Actualidad Debate.
Muy buenas noches de nuevo, señoras y señores. Aquí abordamos la recta final de este programa Actualidad Debate. Recordarles a todos ustedes que esta noche estamos hablando sobre empleo y lo hacemos sobre el municipio de Baeza, que nos acompañan, para todos aquellos que se acaben de incorporar a nuestra emisión: Antonio Ortega, de Izquierda Unida; Fernando García, del PSOE; y del Partido Popular, Luis Ruiz. Estamos hablando desde los partidos políticos, no desde el ayuntamiento, aunque por supuesto la valoración hay que hacerla del ayuntamiento, que es el que en definitiva, y los tres están de acuerdo en ello, tiene que ser el que empuje el carro del movimiento del empleo en un municipio como el baezano. Y se han puesto muchas cosas encima de la mesa, hemos estado hablando de fraude, pero decía yo que lo más inminente que tenemos y lo que tiene a muchísimas personas en esta población asustadas, con miedo, es decir, yo este año no voy a poder echar estos jornales porque no hay aceitunas en la oliva, es que no la hay, no voy a poder, se está luchando. Los alcaldes socialistas hoy hacían una manifestación en las puertas del ministerio, están recogiendo firmas pidiendo que se rebajen los jornales para acceder al subsidio agrario. Desde otros lugares que no es Andalucía nos atacan de que la economía del subsidio, de que, bueno, hay ataques desde muchos ámbitos, hay posturas para todos los gustos, pero lo que es una realidad, y la tenemos encima, es que este año la campaña de aceituna va a estar flojísima. ¿Qué opináis al respecto, por abrir otro? Es un drama la cosecha de aceitunas de este año. La expectativa, según todos los medios, es de un 30% de la cosecha habitual, y por lo tanto eso para la provincia de Jaén es un dato malísimo. La reducción, creo que a partir de enero lo vamos a ver realmente. No sé el tiempo cómo estará, si dejará coger antes o después, pero a partir de enero el drama puede ser desesperante. Porque también hay muchas personas que incluso tienen pedido anticipo a cuenta de la cosecha, claro, y demás, sí. Muchas. Yo quería hacer primero una cuestión que tenía que ver un poco con lo que hablábamos antes, pero que se une a esto. Es decir, yo creo que dada la situación en la que, por las causas que sean, se ha llegado, y bueno, yo creo que son causas muy gordas, desde los ayuntamientos, y nosotros lo hemos repetido muchas veces, que hay que adecuarse, que había que adecuarse a las condiciones de cada sitio. Desde los ayuntamientos, primero, y todos los ciudadanos y ciudadanas deberían de acostumbrarse a esto, hay y habría que renunciar a grandes obras, pero renunciar. Entonces yo creo que había que dejarse ya de pensar en piscinas cubiertas en todos los pueblos o en cosas de ese tipo, que yo creo que hay que renunciar a grandes obras. Primera cuestión. Segunda cuestión, como objetivo prioritario, emplear todo el dinero que pueda haber en inversiones en generar empleo, en repartirlo de la manera más equitativa posible. Y vuelvo a reivindicar para Izquierda Unida el tema de lo de las bolsas, tales y como se ha hecho. Antes no estaba, por mucho que diga Fernando, estaban de otra manera. Aunque sea repartir miseria, pero habrá que repartir ese empleo, que además sea bueno, es decir, que sirva para algo. No se trata de decir vamos a pagar jornales porque el personal esté mirándose. Hacer obras, pero que sean obras que vayan en beneficio de la generación de la mayor cantidad de empleo. Y en eso habrá que hacer. Y por eso mismo, en el último pleno, Izquierda Unida planteó la necesidad de hacer ese plan de empleo de choque contra el desempleo, que habrá que verlo en el Consejo Sectorial y entre todos los sectores implicados, que también es un logro de Izquierda Unida, y pensar que hay que hacer una cosa, intentar ver que esas obras sean prioritariamente para generar empleo. Prioritariamente. Habrá que esperar ese PER especial que nosotros hemos pedido millones de veces desde hace años con respecto a eso. Y hay que tener en cuenta una cosa: ante una determinada situación como la que se avecina, no se pueden exigir la misma cantidad de peonadas para tener derecho al subsidio agrario, por una cuestión que yo creo que desde Andalucía lo sabemos perfectamente y que hay que meterle. El subsidio agrario o el PER y otras muchas cosas pueden tener errores, pueden tener también sus bolsas de fraude, abuso, que habrá, engaño, que hay y que había que haber corregido desde siempre. Eso es una cuestión aparte, pero eso ha servido para una cosa,
Los otros días, en una cuestión en la universidad, por poner un ejemplo, veíamos en un curso sobre patrimonio agrario, veíamos un mapa de España en el que se veía la distribución de la población rural. Y en Andalucía la población rural existía y estaba. Y salías y se veía ya las grandes manchas en Castilla, en Galicia, etcétera. Eso ha sido por algo. Aquí la población rural se ha mantenido en su sitio por algo. Y eso es importante saberlo, porque genera muchas cosas. Por lo tanto, el PER y el subsidio agrario son importantes, teniendo en cuenta que el año que viene no solamente los olivareros no van a tener ingresos por falta de aceitunas, sino que va a haber mucha gente que no va a dar jornales de trabajo, que significa falta de ingresos y además la imposibilidad de tener ese subsidio. Eso hay que solucionarlo y hay que rebajar las peonadas necesarias para eso, y hay que seguir con ese plan en el sentido de que eso ha sido además bueno para la mayor parte de los pueblos, independientemente de que también haya que hacer lo que decíamos antes con respecto a algunas cosas, que hombre, que las obras que se hagan del PER sean obras que sirvan para algo, de las que se beneficien todos, perfecto. Que haya que evitar fraudes, perfecto, pero eso hay que seguir manteniéndolo, porque eso es lo que ha hecho que Andalucía, en la mayor parte de los casos, pues de Baeza no se haya tenido que ir población, de otros pueblos más pequeños no se haya ido población, y eso es bueno, porque ha mantenido muchas cosas. Entonces, yo creo que eso es bastante importante. Antonio, hacerlo. Ve terminando, Luis. No, ya he terminado. Que la campaña de aceitunas es corta, está ahí. Que la situación de no jornales es dramática, eso está ahí, y no está en nuestras manos intervenir para que eso se solucione, porque no depende de nosotros. Ahora, yo quisiera dar un paso un poco más atrás y llegar un poco más a la raíz de las situaciones. Dice Antonio que hay que generar dinero como sea para intentar paliar situaciones de desesperación como se van a dar, decía aquí el compañero, a partir de enero lo vamos a ver, gente que no va a tener nada, etcétera, etcétera. Decía Antonio, hemos visto el mapa de la gente que vive del campo, y en Andalucía está, en otros sitios no está, y demás. Yo digo y defiendo que las subvenciones tienen una parte de bondad, pero en muchas ocasiones son perniciosas a largo plazo. Entonces aquí no podemos alabar la continua bondad de la subvención al campo andaluz, porque sabemos lo que ha ocurrido con la subvención en muchas ocasiones del campo andaluz, y es que se ha desviado a otras historias que no ha sido mejorar la infraestructura, mejorar la productividad, hacer cultivos alternativos, sino que todos sabemos que parte del dinero ha ido a la burbuja inmobiliaria o a la burbuja automovilística. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con Antonio en cuanto a la subvención. Las políticas de subvención llevan a largo plazo a la ruina. ¿Me permiten soluciona? Sí, estamos Luis, hablando. No, es que yo no hablo de subvenciones, es decir, es que para mí el subsidio de desempleo es, como tienen otros sectores, un desempleo, un pago de un desempleo. Tú estás trabajando en el campo y cobras un paro. Eso, no, desde mi punto de vista, no es una subvención. Y el otro lleva razón. Ha habido subvenciones, pero a los agricultores y a otra mucha gente que se han ido de aquí del a los sector sitios. agrícola. Ese es, yo creo que estamos de acuerdo, esa es la parte de control que tendría que haber en lo que es dinero público, y se da, como aquellas empresas que han llegado a muchos sitios, me monto aquí, eso significa que te doy una subvención en el ayuntamiento porque se quiere dinero, te pongo el suelo, te doy no sé qué, cuando agarran la subvención, ponen el suelo y está un tiempo, ¡pum!, se va. Eso tenía que tener un control. Efectivamente, no es que me venía a la memoria pues el dicho que circula por ahí de las subvenciones, de que en una tribu de África pues unos escarabajos se comían el trigo o el maíz, lo que sembraran, ¿no? Y entonces pues a alguien se le ocurre que hay que acabar con la plaga de escarabajos, y entonces pagan una cantidad de dinero por cada escarabajo que cojan para que no se coma la cosecha. Pues curiosamente cada vez aparecen más escarabajos
cada vez más escarabajos, cada vez iban a cobrar más escarabajos, hasta que alguien dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Si cada vez hay más escarabajos, porque se había dejado de sembrar y se tenían granjas de escarabajos. Entonces, es un ejemplo jocoso, pero que ilustra la situación de las subvenciones. Por eso decía yo que a largo plazo son totalmente perjudiciales. Y en la economía global en la que estamos, o eres competitivo o te quedas. Y eso es algo que todavía nosotros no tenemos asumido. Ni siquiera los agricultores, que no se han enterado algunos, o que menos que los demás incluso. Que están en una economía competitiva. Entonces yo he visto a algunos dirigentes de algún pseudo sindicato que dice que hay que asegurar un precio mínimo al aceite de oliva para que sea rentable. En ningún sector de producción del mundo le aseguran a nadie un precio mínimo si no se lo ha asegurado a él, buscándose sus mercados o buscándose sus materias primas en otro sitio, o buscándose canales de comercialización, o buscándose maquinaria que haga más efectiva su producción. Entonces digo que habrá que decir ya alguna vez claramente a la gente, subvenciones a largo plazo perjudiciales. Que la agricultura en Baeza es poco productiva, pues vamos a hacerla más productiva. Que el techo se ha tocado, vamos a diversificar, vamos a buscar otros canales. Este hombre apuntaba antes, aunque no dice cómo, el aceite tiene más plusvalías que envasar en una cisterna y que se lo lleven, totalmente de acuerdo, pero alguien tendrá que sentar a las 6, 7 productores de aceite, digo de Almazara, quería decir, de Baeza, y decir, señores, la riqueza de Baeza se nos está yendo entre las manos. Vamos a... Quien tiene que organizar eso, por ello empezaba mi intervención esta noche diciendo, el ayuntamiento no puede crear puestos de trabajo por las 1000 circunstancias que ocurren. La primera, que ya es imposible, porque legalmente es imposible; la segunda, porque no hay ingresos; y la tercera, porque el ayuntamiento está sobredimensionado como causa de una época anterior en que las vacas gordas permitieron que el ayuntamiento se convirtiera en la playa a la que llegaban miles de personas a trabajar y había para darle trabajo. Y yo defendía, y mi partido defendía, que el ayuntamiento no podía ser la primera empresa de la ciudad, y ahora se ven las consecuencias de que tenemos un ayuntamiento sobredimensionado y que no puede prestar los servicios que ha ido asumiendo, unos porque los ha querido coger para presumir que yo tengo más cosas, y otros porque le ha quitado el mochuelo a otro organismo y lo hace. Tenemos un ejemplo, recuerdo de mi época de concejal, cuando el ayuntamiento se gastó 7,5 millones en arreglar el cuartel de la Guardia Civil, que era una competencia del Ministerio de Justicia o de Gobernación, o de como se llamara en su momento, y sacábamos pecho de que el ayuntamiento había puesto 7 millones para arreglar el cuartel. Pues muy mal. Y ¿tú te acuerdas que yo en ese momento me acuerdo perfectamente, porque además me decían, hombre, que parece que está en contra de la Guardia Civil? Eso es lo que se decía. Y yo dije, los que lo opináis así que estáis en contra de la Guardia Civil, ¿no? Y entonces yo decía que eso, que hay cosas. Yo estoy de acuerdo parcialmente y parcialmente en desacuerdo con algunas de las cosas que has dicho, pero que yo creo que hay cosas en las que se pueden convenir. Yo, algo que he echado siempre en falta en el ámbito agrario de Jaén, primero, es haber ido a lo fácil del monocultivo. No se han mantenido otro tipo de cultivos que nos hubieran estado dando otro tipo de riqueza y hubieran hecho que la economía... Pero claro, esas son cosas que muchas veces es una avalancha, pero nos quejamos, porque Bartolomé Cruz precisamente decía en su intervención anterior, precisamente comentaba, dice, tenemos dos becas que son dos prendas, la del Guadalimar y la del Guadalquivir. ¿Por qué no estamos haciendo nada con eso? Claro, pero no vale decir, está bien planteado, que hagan, si es que siempre volvemos a la misma historia. Sí, que hagan, que digan, que pongan. La famosa frase española de que inventen otro. Por eso yo decía, el ayuntamiento no tiene que ser la primera empresa de la ciudad, tiene que ser el aglutinante, el que pone en contacto a unos con otros, el que facilita incluso el espacio físico para que haya una reunión, 1000 reuniones, para que ha escudriñado en los más recónditos de las administraciones, tanto de Andalucía, de España, de Europa, donde sea, y es el que va marcando camino y va dejando que la iniciativa privada actúe de esa manera, en conjunto. Y también hay cosas que puede... Eso sí creará puestos de trabajo, el ayuntamiento no. Pero que sí hay cosas... El ayuntamiento tendrá que racionalizar y decir cuántos tales tengo, necesito o no los necesito. ¿Dónde se ha jubilado uno? Pues aquel que pase aquí con unas
cursos de formación de reciclado en su trabajo para evitar optimización de recursos. Exacto, bueno, pues como lo quiera llamar, pero que hay que volver otra vez a la realidad y no podemos perder de vista lo que es el ayuntamiento. El ayuntamiento es un ente que en nombre de los ciudadanos gestiona para resolverles sus problemas. Entonces no se puede perder eso de vista y que el ayuntamiento se convierta en algo que tiene vida propia ajeno a los ciudadanos, como si, pero que necesita a los ciudadanos para sacarle los recursos. Son los ciudadanos. Entonces, exactamente. Entonces, mientras eso no se tenga presente, y si en un momento determinado el ayuntamiento no puede tener 40 funcionarios, tiene que tener 30, pues que procure que en un plazo X se pase a 30. A veces a la ciudadanía se le olvida que el ayuntamiento son ellos, porque a veces los representantes políticos les ponen a la ciudadanía muy difícil acceder a ellos. Acceder a ellos, y parece que al final el ayuntamiento es de los políticos. Sí, pero hay cosas que hay que evitar. No, te hablo del ayuntamiento, claro, te hablo de la, sí, de las comunidades, te hablo del Estado. Que hay cuestiones, por eso mismo, uno de nuestros afanes era lo de crear esos consejos sectoriales, no como algo, sino como forma de participación en el que todo el mundo pueda opinar. Y además dar ideas y también conocer la realidad que hay en el ayuntamiento y que sepan que, bueno, oye, que tenemos 1 millón de euros, que cómo lo repartimos, también se ve en ese punto de vista. Algunas veces la gente que no lo sabe, porque no sabe un poco cómo funcionan esas cosas, puede decir, bueno, pues en vez de pedir X, pues voy a tener que pedir Y. Hay 1 millón de euros. Entonces, yo se lo iba a decir ahí, ojalá le creciera la boca. Era una forma de hablar, evidentemente, pero a lo que iba, yo creo que ahí yo disiento, como decía, en parte de con lo que dice Luis, por una cuestión, sobre todo con respecto a las administraciones públicas. Vuelvo a repetir que sabiendo dimensionarlas, está claro, sabiendo dimensionarla y sabiendo gestionarla, yo creo, para mí, que las instituciones públicas, para lo que deben de servir es para dar servicios. Entonces, los servicios son calidad de vida de los ciudadanos. Eso es lo bueno, a eso es a lo que se debería de entender. Y yo creo que cuanto mayor calidad de vida en función de lo que tenemos, pues mejor para todos. Pero, Antonio, está claro. Con dinero que venga, que es lo que no viene. Claro, no, con dinero que venga y con dinero que pongamos, sí, entre todos. Por eso yo, si el que viene también lo ponemos. Excepto en circunstancias especiales, yo siempre he defendido, en contra de otras posturas, bueno, que lo de los impuestos es necesario y es bueno. Ahora, en circunstancias determinadas, pues no habrá que subir impuestos, pero yo creo que sí, en el sentido de que los impuestos sirven para financiar los servicios. Siempre en su justa medida. Entonces, efectivamente, pero yo quería ir a otra cuestión que era lo que tenía que ver con lo que decíamos antes. He puesto algunas cuestiones importantes a la hora de gestionar la situación. Perdóname, vas terminando al final, que yo no quería ir repartiendo, pero al final a Fernando le voy a tener que ir dando la palabra, porque Fernando, tanto Antonio como Luis, los dos han sido portavoces de grupos políticos en el ayuntamiento y hablan más que tú. Bueno, no, está bien que todo el mundo exponga su... Yo termino con una cuestión en este sentido, porque disentiendo en parte, creo que lo que sí que hay que hacer es racionalizar las administraciones públicas. Entonces, yo creo que es muy importante eso. No significa, lo que no significa que se va a otro lado a querer hacer desaparecer los ayuntamientos y que se conviertan en gestoría, o no, todo lo contrario. Y pongo un ejemplo para terminar, y que tiene que ver con que las cosas se hacen dependiendo del criterio político que se tenga y de la ideología que se tenga, y que no todos actuamos de manera igual. Pongo el ejemplo, la empresa pública del suelo de Andalucía, y yo lo he dicho muchas veces en el propio ayuntamiento, cuando se trataban cosas, a mí me parecía que era una verdadera barbaridad como estaba planteada, y que en muchos casos era una empresa constructora privada mala, además. Pero claro, era una empresa pública y además, en muchos casos, absolutamente sobredimensionada, como ha dicho Luis, con otras cosas. Bien, pues lo primero que ha hecho Izquierda Unida cuando se ha hecho cargo de esa empresa como parte de la Consejería de Vivienda es que dimensionarla. ¿Y qué ha hecho? Pues echar de los 10 a 5 altos directivos y de 60 echar a 30 directivos medios, para no tener que echar trabajadores. Pero eso... No, porque hay que dimensionar las cosas, y muchas veces también los ciudadanos saben... por arriba. Claro, lo que he dicho yo es que antes que cortemos por abajo, que son los que están trabajando, habrá que cortar por arriba, porque con menos se ahorra seguramente más y se dimensionan las cosas, porque a lo mejor no hacía falta 35 altos cargos,
cobrando enormes sumas de dinero y además con contratos blindados, que si no se han ido antes a la calle era porque tenían los contratos blindados y había que esperar a desblindar los contratos. Eso hay que hacerlo también. Pero claro, sabiendo... Bueno, si se plantea de esa manera, claro, por supuesto. Claro, sabiendo que hay que dimensionar muchas veces, vuelvo a repetir, lo dije al principio, antes de cortar por abajo a los de siempre, habrá que cortar por arriba, porque en muchos casos han sido, en este caso o en otros, enchufados, cargos que llegan allí y que no van a cobrar 1.000 euros, sino 1.000 euros al día. Pues mire usted, no, antes de echar a 10 personas que cobran 1.000 euros al mes, echamos a uno que cobra 1.000 euros al día. Y se acabó. Y redimensionamos. Pero claro... Sí, pero luego viene, Antonio, en este punto ya te dejo, la demagogia que a mí me sigue asombrando, que todavía en los tiempos que estamos haya personas que salen en los medios públicos con toda la desfachatez del mundo exhibiendo unas banderas absurdas. Tú has dicho que un buen criterio es racionalizar, dimensionar lo público. En este sentido has puesto un ejemplo, y otro, yo decía, habrá que estudiar lo que tenemos en el ayuntamiento, pero que ya lo decía cuando estaba en la política, y ya han pasado unos pocos años, que había que estudiar lo que tenemos y lo que necesitamos, y con arreglo a eso, ubicar, reubicar, nunca salir corriendo y decir estos días a la calle. Yo no he dicho eso, que nadie mañana vaya diciendo por ahí, representante del PP dice que hay que echar a trabajadores del ayuntamiento. Yo no he dicho eso, ni lo dije antes ni lo he dicho ahora. Además, hay lo que hay. Exactamente. Pero lo que sí digo es que hay que racionalizar, y en los escalones necesarios, no digo de altura de sueldo, digo en el tiempo, para que esto... Cuando se habla de racionalizar la medicina, que es algo que está ahí, el sistema sanitario español, uno de los mejores del mundo, y de eso nos sentimos orgullosos por la parte que cada uno aportamos y de la parte que nos beneficiamos, pero a lo mejor habrá que hacer algo para que ese monstruo que se lleva unos recursos inmensos se reorganice y sea más eficiente con menos recursos, porque cada vez tenemos menos. Entonces, cuando alguien dice hay que reorganizar el sistema sanitario, la siguiente contrapartida para contrarrestar eso, quieren privatizar, quieren cerrar los hospitales, quieren echar a los trabajadores. Eso es, y sin ninguna desfachatez se dice. Si, yo he ido... Bueno, se ha echado además en todos los sitios y se ha privatizado la gestión en algunos sitios, sí, eso es verdad. Bien, pero como dicen por ahí, la privatización es otra cosa. Aquí en Baeza tenemos el servicio de agua privatizado y pagamos el agua a precio de que ellos dicen, porque yo he visto cómo hacían los presupuestos de la empresa del agua. No, sí, no tiene que ver muchas veces ya las cuentas están ahí. Tenemos tantos trabajadores, vamos a renovar tantos coches, tanto material y tanto. El presupuesto son 200 millones, como tenemos tantos metros cúbicos facturados, a 40 céntimos sale el metro cúbico. Quiere decir que hay que cobrar a 40 céntimos el metro cúbico. Ese era el plan de funcionamiento de una empresa privada del agua que es público, o que debería de ser público. Entonces, y nadie se lleva la mano a la cabeza, sino simplemente que como se hacía, no la llevamos, claro que no la llevamos, pero digo que no se rasga nadie la vestidura, que está ahí. Y entonces cuando ahora alguien quiere privatizar la gestión del hospital, que va a seguir siendo público, pero quiere privatizar la gestión, pues ya viene los fariseos diciendo no, es que tienen que cargarse el sistema sanitario. De privatización de gestiones, sí o no, siempre es verdad que había puntos de y en eso están las diferencias ideológicas, pero sobre y de todo ideológicas, claro, o sea, en cuanto a privatizaciones, la cuestión ideológica está muy por encima de la... Sería razonable, pongamos por caso, que tú llegas a una urgencia, digo, pues el hospital de Úbeda, que por desgracia, pues uno ha ido más a menudo que otro, por suerte no para mí, pero bueno, yo he estado... Y muchas veces te dice el médico que atiende esa urgencia que está solo, Eso es una gestión racional cuando ves celadores, telefonistas y miles de personas pululando, uno con la carpeta, otro con la historia, otro con el mono, y un solo médico para la urgencia. Si eso hay que meterle mano, y que haya 3 médicos en urgencia y menos celadores y menos telefonistas, ¿eso es cargarse el sistema sanitario? Yo creo que no. Eso es racionalizar el gasto, gestionar bien,
Bueno, pues hay quien cuando se intenta eso... A lo mejor no hay que quitar telefonistas, pero, hay que quitar directores generales. Vamos a ver. Que nadie diga que los nombres de telefonistas son a los que yo me estoy refiriendo. Digo que todos conocemos instituciones públicas en las que vemos que hay un montón de personas cuya función es innecesaria. Y otras que faltan. Sí. Se me ocurre una en la profesión que yo he tenido hasta el año pasado. Hay mis compañeros de los colegios de Baeza, los que dan clase a niños de 3 años. Hay una persona sola con 25 niños de 3 años y que al empezar el curso algunos no los tienen. Una sola persona con 25, con todas las exigencias legales que eso quiere. Y conforme está en la sociedad hoy, de exigencias de trato a los niños y de atención, y que el medicamento, y que no puede tomar esto, y que no puede tomar aquello, y que no se ha tomado la leche. Requiere mucha atención. Bien, ¿sería razonable que hubiera una persona de apoyo a eso? Sería razonable. ¿Sería más razonable que hubiera menos liberados en los sindicatos en educación? ¿Sería menos razonable que hubieran estadísticas en la Diputación o que en planes especiales que hay por ahí? ¿Sería eso más razonable? Sin embargo, Luis nos ha llevado a temas ideológicos que, bueno, pues no, está muy bien. Yo pero no sé si es ideológico de sentido común. Pero supongo que habrá en ese aspecto tantas ideas como personas que estamos aquí. Bueno, pues yo no sé si habrá muchas ideas, pero que un ayudante necesita a la parvulista o el parvulista de 3 años, y eso no es ideológico, eso es de sentido común. Ahora, que el que dirige no puede crear otro puesto de maestro, pues coja usted una ayudante de jardín de infancia que a lo mejor no tiene ni que hacer esos estudios y puede socorrer en el trabajo prestando lo que sabe hacer. Y a lo mejor quitando 18 cargos altos que no hacen falta. Ahí a lo que yo quería decir. Yo quiero volver al principio, no me dejes. Pero con ganas que tiene ahí. Sí, claro. Bueno, yo quisiera volver al principio porque al final ya no hemos ido ahí mucho por el... Más por eso, por temas ideológicos sobre algunos aspectos que hay tantas ideas como miembros que estamos... Estáis aquí como partido. Sí, pero quisiera volver a que la función del PER era y es mantener a las personas en el ámbito rural. Lo que Luis se refería con el tema de las subvenciones era agricultores con propiedades, pero el PER no está enfocado a eso. Por supuesto que los agricultores con propiedades posiblemente hayan desviado esas subvenciones que eran para modernizar el campo, para tal... otras cuestiones, pero como eso la legislación tampoco está, pues tampoco tienen mucho tal, y que hay que diversificar el campo, por supuesto, como bien decía Bartolomé, Las Vegas están ahí para algo. Ahora la historia está en a ver a la gente del campo cómo cuadra y cómo tal. En cuanto al PER, sabemos todos que hoy tenemos a todos los alcaldes socialistas de la provincia de Jaén en Madrid pidiendo ese cambio necesario, porque este año va a ser necesario, porque van a hacer falta, si queremos seguir con ese PER y que sea funcional, va a hacer falta esa reducción de peonadas, y que ha hecho mucho bien en los ámbitos rurales el PER. Está bien que en algunos sitios se haya mal aprovechado o mal utilizado, vale, pero que ha hecho mucho bien en el ámbito rural. Y bueno, y Antonio al principio decía sobre que no hay que hacer muchas inversiones grandes, sino pequeñas. Antonio sabe cómo viene ese tema de dinero en cuanto a inversiones. O sea, la caja única de los ayuntamientos no está para el tema de inversiones. Si viene un dinero para hacer una piscina cubierta, que es lo que él ha nombrado, ese dinero no se puede utilizar para otra cosa. Bueno, Fernando, Antonio y Luis que han estado, no se puede, pero de hecho son muchos los ayuntamientos, son muchísimos los ejemplos que no se debe, pero se hace muchísimo. No se debe utilizar en muchos sitios y en muchos ámbitos. Por lo tanto, y eso no viene de la noche a la mañana, o sea, son inversiones que se piden, se hacen los estudios, normalmente tardan muchos años, y cuando viene ese dinero para una cosa concreta, igual dice, joder, ahora no me hace falta eso y me haría falta para esto, pero todo lo que se quiera, pero yo creo que antes que pedir una subvención o hacer un proyecto para hacer la pirámide de Egipto más bonita en el paseo, pues ya no hablas de otras cosas, pues a lo mejor si hay dinero para eso, en vez de hacer esa pirámide que no nos va a hacer falta, buscamos la... Pero ¿sabes, Antonio, que eso no funciona así? Sí, vamos a ver, vamos a no meternos en harinas de otro costal, porque haya que cambiarlo, habrá que cambiarlo, porque atando de pies y manos, yo pido una subvención en el 2006 para hacer una piscina cubierta, me lo manda usted en el 12 cuando hoy
otras innecesaria, necesidades, inviable y tengo otras cuando hay otras necesidades. necesidades. Habrá que tener una arquitectura normativa o algo aunque eso no funcione así y no haya caja única o lo que sea, si ha venido ese dinero para una piscina cubierta, por poner un ejemplo, y no se ha gastado, ese dinero debería de estar ahí y a lo mejor no está. Entonces, todas esas cosas hay que verlas. Entonces, yo lo que me decía, los debates ideológicos son los prácticos, todo lo práctico es ideológico porque todos tenemos una manera de pensar, por lo tanto el debate ideológico está, y obviamente cuando Luis hace unos planteamientos, o yo desde algo práctico lo está haciendo desde una posición ideológica, porque es que somos así los seres humanos, es evidente. No, está claro, y el tema de la sanidad, por ejemplo, de la gestión, entonces, la privatización de la gestión. En esa cuestión yo sí estoy radicalmente en desacuerdo con lo que ha dicho Luis. Hombre, por una cuestión, porque yo creo que incluso en algún momento va en contra de lo que, por ejemplo, está haciendo el Partido Popular. Yo coincido. En las administraciones públicas, en algunos casos hay gente que hace poco, bueno, en las administraciones públicas exactamente igual que en las administraciones privadas o en las empresas privadas. En las empresas privadas también hay gente que hace mucho trabajo y otros que se están tocando la entrepierna. Sí. Y normalmente el que se está tocando la entrepierna obliga al otro a trabajar por él y por él. Por los dos. Se suele llevar efectivamente, y en las administraciones públicas pasa exactamente lo mismo que hay fraude en el PER, como hay fraude en las subvenciones que se dan a las empresas, o como hay fraude en la declaración del IRPF, es decir, de cualquier empresa o de un particular. Por lo tanto, fraude existe, que hay que perseguirlo, lo habíamos dicho desde el principio, y que eso es fundamental. Ahora bien, yo creo que los servicios públicos y sobre todo los fundamentales, y ahí no solamente hay que decir que tenemos una sanidad magnífica, una educación buena, con todo lo que haya que corregir y mejorar en la sanidad pública o en la educación pública española, que hay cosas que mejorar. Lo que no se puede hacer es desmantelarla, y hay medidas que van enfocadas a su desmantelamiento o a su privatización, y si hay privatización hay diferenciación. Lo bueno de la sanidad o de la educación, por poner los dos ejemplos más conocidos, públicos, es que igualan a todos los ciudadanos. Eso es lo bueno. Si establecemos otros criterios en la sanidad o en la educación, vamos lógicamente a la privatización, y la privatización significa, como se ha dicho también, lógicamente con el tema del agua. Yo estoy de acuerdo, nosotros hemos estado siempre en desacuerdo con la privatización del servicio, aunque sea gestión indirecta, privatización del agua, porque el agua se está cobrando en Baeza por encima de su coste real, punto, y lo hemos dicho en más de una ocasión. ¿Por qué? Pues porque son intereses distintos, y por lo tanto hay cosas que tienen que ser públicas y de gestión social, precisamente, sino económico. Efectivamente, y entonces eso va a establecer diferencias. ¿Qué ocurre? Que hay que racionalizar para mejorar la sanidad pública, la educación pública, perfecto, pero ponerle más horas a los maestros o a los médicos, plantear más alumnos por clase, eso evidentemente no mejora, va en contra precisamente de eso, porque al final yo, que necesito tener alguien que me ayude con los 20 niños que tengo y que no puedo, pues al final no lo tengo, y eso va en perjuicio de la educación y va en perjuicio de los servicios que se le dan a todos. Entonces yo creo que esos elementos son fundamentales, tienen que ser públicos y tienen que ser de gestión pública. Ahora bien, ¿que hay que mejorar la gestión pública? Que hay que mejorarla perfectamente bien. ¿Que hay que poner personas que además sean responsables? Probablemente en la administración pública ocurra un problema, es que muchas veces quien cobra por ser responsable no lo es. Y entonces, pues en vez de decirle a mi compañero, hombre, si hay algún problema, pues no se lo digo, pero es que usted está cobrando por tener una responsabilidad, ejerza esa responsabilidad. Eso es otro tema aparte, que hay que mejorarlo en todos los aspectos, hay cosas que hay que mejorar. Pero yo, evidentemente, en ese tema, por una cuestión ya no solamente ideológica, sino porque creo que eso mejora la condición de los ciudadanos, yo soy un absoluto defensor de la función pública, de la gestión pública. Es más, por poner un pequeño ejemplo, que hemos hablando de la diversificación, el tema del turismo en Baeza, etcétera. Bien, yo creo que si una institución privada cobra una entrada por entrar a un sitio privado,
¿por qué las instituciones públicas no van a cobrar por entrar a edificios públicos? ¿Por qué no? Cuando muchas veces significa eso que está habiendo beneficios de empresas por la utilización de espacios que son públicos. Pues ¿por qué no habría que cobrar entrada? Para que eso redunde en beneficio de ese mismo edificio, de ese mismo espacio, y se mejore, para que ese dinero vaya ejerciendo, pues bueno, una retroalimentación y vaya. Pero ¿por qué no? Pues igual que cuando un ayuntamiento cobra por entrar a ver un teatro. Si aquí se cobra por entrar a la catedral 3 horas y media, 4, o lo que se cobre, por poner un ejemplo en Baeza, ¿por qué no se va a cobrar si un fin de semana está abierto un edificio público? Porque eso significa un gasto público, y además significa muchas veces que hay empresas que cobran por llevarte a ver un espacio que es público. Oye, ¿y yo público no voy a cobrar por eso? ¿Entraría eso dentro de lo que hablábamos al principio? Que tendrá el ayuntamiento que hacer un plan de mejora de sus ingresos y otro plan de mejora de sus gastos, de disminución de sus gastos, y a lo mejor así se equilibra y no se ata. Si yo tengo un espacio económico, porque nos queda muy poquito tiempo, y sí que me gustaría que fuéramos recapitulando y que bueno, que pusierais vuestras ideas, las que tenéis las más claras, o que resumierais un poquito lo que pensáis sobre el tema, pues eso, en un capítulo de conclusiones finales, para que vayamos cerrando, y comenzar el que prefiráis. Pues si queréis, ya vosotros os da más tiempo a ver eso. Hombre, yo creo que en el tema del empleo, la cuestión desde el gobierno central se está haciendo muy mal, se está haciendo al contrario de lo que debería hacerse, y para dar una salida, independientemente de que yo sí quiero aprovechar para decir que precisamente para mostrar ese desacuerdo con esas cosas, pues que fuéramos todos a la huelga general el día 14, pero para dar soluciones o propuestas en ese sentido, yo sí quiero decir una cosa, que en el tema de los dineros públicos de las instituciones públicas, los presupuestos deberían estar orientados hacia el empleo, hacia las políticas de no privatización de servicios, de eliminación de puestos directivos innecesarios, de priorizar el empleo primero en aquellos que peor lo están pasando, y por lo tanto generar acciones de empleo especial que repartan el empleo, empezando por los que están en peores condiciones, dando prioridad a los servicios públicos, y orientar la inversión pública a eso. El poco dinero o mucho que pueda haber ahora para ese tipo de cosas, pensar en que tiene que ir a la generación de empleo, de actividades útiles, no inútiles, pero ante una situación crítica como la que se está en esta situación, desde los poderes públicos, eso, y a la vez promocionar, gestionar, ayudar, crear las condiciones para, en función de los recursos de cada territorio, en el caso de Baeza, pues ya hemos hablado del patrimonio, del turismo, de la agricultura, pensar en que hay que gestionar lo posible los recursos para dinamizar la actividad también privada, que en ese campo lo único que puede hacer un ayuntamiento, una institución pública, es poner los medios para que se pueda generar otro tipo de empleo. Pues vosotros, como gustáis, Fernando o Luis, o... Bien, como había dicho en el principio, el trabajo en Baeza está en sectores muy determinados. Industria no hay ninguna. No tenemos que olvidar que en Baeza, que todos sabemos la cantidad de habitantes que hay, o poco más de 16.000, estamos hablando de 2.000 personas casi que hay paradas. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, según los datos en Andalucía, el 70% de los parados en Andalucía vienen de la construcción. Claro, las ciudades o los sitios donde han tenido mayor número en cuanto a empresas constructoras y demás, pues bastante sufren más. Y luego la cantidad de gente que ha salido, sobre todo gente joven, que se ha salido o se ha quitado de estudiar para tener un ingreso rápido y demás, sí, como albañiles. Ahora nos encontramos en que la reinserción es muchísimo más complicada, ya que no tienen estudios, o por lo menos los estudios adecuados, y la formación es pues, la de la obra, ¿no? Entonces,
cuesta muchísimo más trabajo. Pero tenemos que centrarnos en eso, en la agricultura, el turismo, siempre mirado desde el ámbito servicios, ¿no? Y los autónomos, que junto con el ayuntamiento son los que tienen la capacidad de tirar del carro. Que el ayuntamiento tiene que ser la herramienta de, digamos, de unir o de dirigir la afluencia de ese trabajo, de esa cantidad de... Sí, al menos facilitarlo todo. Exactamente, que se pueda dar, pues por supuesto, como bien he dicho, la puesta a disposición de los emprendedores de 150.000 metros cuadrados, poner todas las facilidades del mundo para que esas naves y ese trabajo genere empleo, porque claro, si volvemos a la misma como se ha creado, aunque hace falta también, o sea, otra parte hace falta naves para peros, para el campo y tal, pero lo que hace falta realmente es naves para generar puestos de trabajo, y ahí donde nos tenemos que centrar, sobre todo en eso, en generar puestos de trabajo. Todas las medidas que se están haciendo en cuanto a la reforma laboral y demás, estamos viendo que no está dando ningún resultado, por lo menos a corto medio plazo no se ve ninguna salida. Bueno, sí se ve la destrucción de empleos, se ve, pero todas las medidas van encaminadas a la desmantelación del estado de bienestar. Entonces sí tenemos que tratar desde la parte local que nos toca, poner todos los medios a nuestro alcance y todo el dinero que pueda generar el ayuntamiento, enfocarlo directamente para la generación de puestos de trabajo, y no hay ninguna duda que el PSOE de Baeza apoya la huelga general en absoluto, totalmente. Bueno, Luis, el PP no apoya la huelga general. Yo voy a discrepar una chispa de Antonio, porque decía, es que defiende lo público, pero luego hay una contradicción inmediata. En lo público adjudica los trabajos por capacidad y mérito, publicidad. Sin embargo, él hablaba de repartir entre los más necesitados de trabajo. Entonces ya estamos chocando con lo que digo y lo que hago. Una chispa. Luis, perdona, pero eso no es empleo municipal, eso no es empleo en el ayuntamiento, eso es empleo que se da de jornales en ese sentido. No estamos hablando de funcionariado, no al cuerpo de funcionarios. Quede claro, no estamos debería hablando de ser funcionarios. Igual, porque no habrá que distinguir este que va a trabajar en el ayuntamiento, mérito y capacidad. Y este que va a arreglar las aceras, por ejemplo, pues el más desfavorecido. La adquisición de una plaza en propiedad, no lo tienes que explicar. Sea la contradicción. Y luego, otra cosa, parece mentira que aquí el representante del PSOE hablando tan profundamente de la reforma laboral cuando han sido gobierno tantísimos años, y parece como si la situación catastrófica que vivimos en España la hubiera generado exclusivamente el Partido Popular. Hombre, vamos a poner los pies en el suelo. Ustedes han estado en el gobierno 2 legislaturas. No, pero no hablo de la generación, sino de las medidas que se están adoptando para solucionar. Si yo voy a llegar a eso. Si lo que yo digo es que parece que esto hemos hecho un muro, y a partir de ese muro, que es cuando entra el Partido Popular, están todas las desgracias del universo en España. Y los demás no han hecho nada por esto. Bueno, porque ocurriera. Está claro que la ciudadanía al PSOE sí, ha perdido las elecciones. Pero los dirigentes no se enteran. Los dirigentes no se enteran. Siguen con su. No enteráis, porque seguís diciendo todavía que el PP lo está haciendo muy mal. Y mira, si yo no estoy, aunque yo no estoy al corriente de esto, pero me parece a mí que la reforma laboral creo que ha entrado en vigor en julio, ¿no? En julio. Pero creo. Hubo una anterior además que hizo el PSOE, vamos. Bien, y no una, y que también tuvo una huelga general, si no recuerdo mal. Esa de Mentirijilla. Claro. Pero bueno, la huelga general no son de Mentirijilla. Los que la hicimos de verdad. Sí, otros bueno, ya no algunos. Lo que quería decirle a Luis para que veas que no confundimos los términos. Nosotros somos muy conscientes de lo que se hizo anteriormente y que los ciudadanos cuando fueron a votar dijeron claramente lo que había. Pero eso no te quita, o sea, eso no te impide tener ese poder de crítica para lo que se está haciendo ahora. Sí, pero que no podemos olvidar de dónde venimos, porque es que si no desvirtuamos lo siguiente. Pero ¿de dónde venimos? Venimos de dónde venimos. Y antes había un PP. Claro, y antes estaba Franco. Ya lo sé. Sí, eso ya lo sé. Eso ya. Por eso digo que no hay que volverse tan. Lo inmediato es que hay una situación catastrófica que nadie puede negar. Eso es real. Y que eso tiene unas causas, como ha dicho Antonio, que ha apuntado a las grandes empresas, a los grandes bancos y a la mala política de los gobiernos, tanto los del PP como los del PSOE.
Entonces no se puede olvidar eso, que la causa de una mala administración durante 30 años nos ha llevado a esto. Aparte de lo que se han llevado a la mala empresa, las empresas y los bancos por una mala administración, que es por lo que ha permitido, con su no política o con sus dejaciones de hacer... con la empresa que le estamos pagando todo. Exactamente, por eso digo, con la no acción de los gobiernos, los bancos se han hecho esa barbaridad. Entonces, la reforma laboral, según dicen estos que saben más que yo de este tema, porque yo estaba fuera, entró en julio, estamos en noviembre, y ya las medidas no valen, son atroces, son catastróficas. Está perdiendo trabajo, Luis. Y eso sí, pues claro, hace que se claro. salten Pero la si no alarma. se hubieran tomado esas medidas, hay otras. Alguien, todo el mundo dice, estas no valen, pero hay que hacer esto, nadie lo dice. Haga usted esto. Todo dice, hay que aumentar el gasto. Y ya volvemos a lo de siempre. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, también dicen que hay que el fraude hay que evitarlo. Que se Ya hemos hablado aquí, la economía sumergida a nivel de pueblos, la economía sumergida a nivel de empresas que producen aquí facturas no, y la diferencia en los paraísos fiscales y demás. Que Entonces, graban y ponen impuestos de manera diferente. lo que yo digo que en el siglo XXI una huelga general no resuelve nada, cuando hay ya una gran cantidad de leyes que protegen a los trabajadores. Eso tenía su sentido pues en la revolución industrial y en los años y en los decenios que siguieron, pero en el siglo XXI con una protección social altísima, en el que el sistema de seguridad social es universal, por ejemplo, en el que hay prestaciones de desempleo más cuantiosas o menores, una protección cuando pierdes tu trabajo que antes no existía. La huelga general del día 14 va a resolver los problemas de desempleo, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Eso yo no puedo compartir eso de ninguna de las maneras. No creo que respeto absolutamente lo que quiera hacer cada cual, manifestar. Es decir, que no están de acuerdo. No, pero sí. Pero ¿quién está de acuerdo? ¿O es que hay alguien que honestamente en España lo mire, y sacando los que hayan tenido la suerte de que su cartera haya aumentado por alguna circunstancia? Lo hay, porque de hecho los artículos de lujo, la venta está creciendo. Claro, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Eso es lamentable. La clase media se está perdiendo. La virtualidad de una huelga general, parcial, lo que sea, yo soy uno de los convencidos de lo que evidentemente sirve al PSOE, al PP, a quien esté gobernando, sirven para decir, mire usted que no. Incluso, yo pienso que incluso aquellas personas, que la habría muchísimas, que votaran al PP en su momento, que lo votaron pensando, porque había dicho que iba a hacer lo contrario de lo que está haciendo. Entonces, yo es que creo que hay hasta votantes del PP que tienen muchas razones para hacer una huelga. La huelga sirve en el sentido de decir, mire usted, que no vaya usted por ahí, que no sirve ir por ahí, porque lo que tú has dicho es cierto nada más que parcialmente. Es decir, el problema es que estamos volviendo a una situación en la que esas prestaciones sociales, esas protecciones laborales se están perdiendo. Estamos volviendo al siglo XIX en muchas condiciones. Entonces hay que procurar que eso no sea. Lo que habrá que ver es si nosotros tenemos una sociedad productiva que pueda pagar todo ese entramado. Claro, pero fíjate, estamos entrando en otro debate, pero yo soy de los que pienso que la deuda, habría que decir, aquí hay una parte, yo estoy dispuesto a pagar la deuda que es deuda pública, que es una deuda legítima. La deuda que tuviera el Estado, habrá que pagarla. Ahora, la deuda que es el 90% de los bancos, que estamos pagando de los bancos, yo no la pago. Yo, Estado, me niego, y eso lo ha hecho Islandia, y ha dicho, ustedes no les pagamos ni un euro, ustedes se hunden, se han hundido, punto y final. Con el dinero que ustedes han dejado de generar, yo creo una banca pública, ya un país europeo, pequeñito, más eso, lo ha hecho y está creciendo al 6% anual, está creciendo. Ahora, yo creo que si los estados se endeudaron mal o bien, yo sí creo que eso hay que pagarlo. Pero la deuda de unos bancos, ¿por qué la voy a tener que pagar yo? Tú, la otra. No, los bancos han jugado al casino, han perdido, pero claro, la deuda... Yo creo que no, porque tú te hundes en tu negocio y a ti no te salvan. A ti no llega el Estado el riesgo de que caiga el sistema financiero es bueno, hay que sopesar también este tema. Pero hay una banca pública que respalda hasta una cantidad de dinero lo que tenemos depositado. Quien es accionista, que es otra cosa, de un banco, también está jugando a inversor. Y si pierde su dinero, pues que como lo pierda. cualquier empresa que no Ahora, funcione. yo tengo 200 euros en mi cartilla, que la controlo perfectamente en cuanto me quitan 2 euros de más.
A mí el Estado me respalda lo que yo pueda perder hasta una cantidad que yo no tengo. Que yo no sé exactamente cuántos son, pero me parece a mí que se respalda hasta 70, 80 100.000 euros por persona. 100.000 euros, efectivamente. Bien. De las unidades familiares. En el caso hipotético de que eso cayera, pero es que teniendo una banca pública que respalde eso no hay problema. Se ha hundido una empresa y sus accionistas. Y mire usted, vuelvo a repetir que no es... Que exactamente, pues porque es que quien tiene su negocio privado y se ha hundido por causas propias o ajenas, no ha llegado al Estado a decirle, no, tome usted, siga usted con su negocio. No, se ha hundido y se ha hundido. Y las deudas privadas no influyen para nada, porque cuando se dice, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, vale, si Luis o yo ha vivido por encima de sus posibilidades, yo me hundo al tercer mes, pero no me afecta si Luis se ha hundido o yo, al contrario, no. ¿Por qué? Porque ha sido otra cosa, la causa ha sido fácil, y digo que no es una cuestión utópica, que el ejemplo es países que han salido de esa manera, perfectamente. Bueno, y vamos a recapitular y nos estamos metiendo en otros jardines. Lo que ocurre es que Luis, cuando decía que criticamos la reforma laboral, pero no decimos qué podemos hacer, o aparte de eso, sí lo decimos, lo decimos, y además alto. O sea, decimos que crear un impuesto a las grandes fortunas, que revisar el impuesto de sociedades. Actualmente las grandes empresas pagan la mitad de IRPF que las pymes. Pero Fernando, el problema que tiene ahora mismo el PSOE, y por eso que no lo ha hecho y acaba de salir. Mira, que nosotros hemos pedido en el Parlamento 20 veces la dación en pago por la hipoteca, y que estando gobernando el PSOE nos han dicho que no. Pero vamos, es como Aznar no subió el IVA, Rajoy ahora tampoco puede subir. No, hombre, lo pasado. A ver, bueno, han perdido, vamos a ver. Están reflexionando, se refiere. Pues no se puede corregir, claro que se puede corregir, pero si no estamos hablando de... Yo lo único que estoy diciendo es que el problema que tiene el PSOE ahora mismo es un problema de credibilidad en ese sentido, de decir, la gente hasta ayer... Está diciendo que hay que hacer las cosas cuando las podía hacer. Me decía ahí que no, si lo mismo que estaba en el gobierno, que no lo hizo ahora. No digo que se tenga derecho a hacerlo. O sea, de los últimos 8 años estamos hablando desde mayo 2010 aproximadamente. Que yo estoy diciendo... Anteriormente se ha hecho una cantidad de leyes, vamos, de una necesidad y de formidable. Bueno, si os parece... Y cuando llegó con el PP reformasteis la Constitución para decir que hay que pagar primero a los bancos antes que a las personas. Bueno, Antonio y Fernando, que sí que estamos fuera de tiempo, nos estamos metiendo en otro jardín, estáis hablando de leyes, de reformas, y hoy cabe recordar que también cabe recordar que desde ayer el Tribunal Constitucional dijo que los matrimonios gays que hay en España que son constitucionales. Es una cosa que en un programa de debate de actualidad cabe recordar. Y con esto vamos a terminar. Como ven todos ustedes, podríamos estar aquí hablando de temas de empleo que tienen mucho que ver también con todo lo demás, porque todo lo demás hablamos todos los días, normalmente en cualquier sitio. Sí, tomando un café en el trabajo, cierto. Claro. Así que podríamos seguir. Seguro que hemos abierto un debate en muchas de las casas que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias por estar ahí. La reflexión siempre buena, el debate siempre bueno. Con respeto, como decíamos al principio, siempre, bueno, pues todos nos enriquecemos. Antonio, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Fernando, gracias. Muchas gracias. Y Luis, ha sido un placer y muchas gracias también por estar aquí. Ha sido mío y gracias por acordaros de mí. A todos ustedes, pues hasta la próxima semana y muy buenas noches.